Los años perdidos de Jesús. Episodio 2. Los textos que no entraron en la Biblia. Si el primer episodio reveló un silencio, este segundo abre una puerta que durante siglos permaneció cerrada. Porque cuando la historia oficial calla, otras voces aparecen en los márgenes. Voces que no siempre fueron aceptadas. Voces que circularon, fueron copiadas, discutidas y finalmente apartadas. No porque no existieran, sino porque no convenían. Durante los primeros siglos, la historia de Jesús de Nazaret no era un relato único ni uniforme. Existían múltiples versiones, transmitidas por comunidades diferentes, separadas por geografía, cultura y visión espiritual. Algunas eran breves, otras extensas, algunas simbólicas, otras sorprendentemente humanas. Y muchas intentaban responder a la misma pregunta incómoda: ¿qué ocurrió durante los años que nadie quiso narrar? Estos textos no nacieron en la clandestinidad. Circularon abiertamente, fueron leídos, copiados y compartidos. Durante un tiempo convivieron con los relatos que más tarde serían considerados oficiales. No eran secretos, eran alternativas. La diferencia es que no todas las alternativas sobreviven cuando una historia se institucionaliza. A medida que la nueva religión se expandía, también crecía la necesidad de uniformidad. Un mensaje claro, una doctrina estable, una figura central sin fisuras. Y en ese proceso, los textos que mostraban demasiada humanidad, demasiado aprendizaje o demasiada duda, se volvieron problemáticos. Algunos escritos describían una infancia prolongada. Otros relataban episodios de aprendizaje intenso. Algunos hablaban de viajes, otros de maestros. Otros simplemente intentaban rellenar el vacío narrativo que el canon dejaba abierto. No todos eran coherentes, no todos eran fiables. Pero su mera existencia demuestra algo fundamental. El silencio no fue aceptado por todos. Parte 2 de 3. Uno de los rasgos más llamativos de estos textos es su obsesión por explicar el proceso. No el milagro final, sino el camino. No la autoridad, sino la formación. No la revelación súbita, sino el aprendizaje gradual. Eso, para una narrativa basada en la divinidad absoluta, era un problema. Mostrar aprendizaje implica carencia previa. Mostrar formación implica dependencia. Mostrar evolución implica humanidad. Y la humanidad excesiva era peligrosa. A lo largo del tiempo, estos escritos fueron etiquetados, clasificados y finalmente relegados. Algunos recibieron el nombre de apócrifos. Otros simplemente dejaron de copiarse. No se quemaron todos. No se destruyeron por completo, pero se dejaron fuera. Y quedar fuera del canon equivalía a desaparecer lentamente. Este proceso no fue inmediato ni violento. Fue administrativo, teológico, estratégico. Se debatió qué textos debían conservarse y cuáles no. Se argumentó sobre autenticidad, coherencia doctrinal y utilidad espiritual. Pero también se tuvo en cuenta algo menos explícito: el impacto que esas historias tendrían sobre la imagen central que se estaba construyendo. Porque una figura demasiado humana es difícil de convertir en pilar absoluto. Algunos textos mostraban episodios inquietantes. Relatos donde el joven protagonista experimentaba emociones intensas: ira, confusión, duda. No siempre eran relatos edificantes, y precisamente por eso resultaban incómodos. Porque rompían la imagen pulida, porque introducían zonas grises. La historia oficial prefirió el silencio antes que la ambigüedad, pero esos textos no desaparecieron del todo. Fueron guardados. Copiados de forma marginal, conservados en comunidades aisladas. Y siglos después, algunos reaparecieron en contextos inesperados, recordándonos que la historia que conocemos no fue la única que existió. Parte 3 de 3. Aquí es donde la psicología del poder entra en juego. Cuando una institución define su relato fundacional, no busca solo verdad histórica, busca estabilidad, cohesión, autoridad. Un mensaje demasiado fragmentado debilita el control, y un pasado demasiado complejo genera preguntas difíciles de responder. Por eso el canon no solo seleccionó textos, seleccionó una imagen, una versión específica del protagonista.
una figura que aparece con autoridad plena desde el primer momento de su vida pública, sin proceso visible, sin formación documentada, sin influencias reconocibles. El vacío se convirtió en una herramienta, porque un origen inexplicable refuerza el misterio, y el misterio refuerza la fe. En este punto conviene detenerse y recordar algo esencial. Suscribirse al canal es totalmente gratis y solo requiere un clic. Y hacerlo ahora te permitirá seguir esta investigación completa, porque lo que viene a continuación es aún más incómodo. No todos los textos excluidos hablaban de lo mismo. Algunos eran simbólicos, otros filosóficos, otros narrativos. Pero muchos compartían una obsesión común: explicar el tránsito entre la infancia y la madurez, dar sentido a ese salto abrupto que el canon dejó intacto. Y aunque no podemos afirmar que esos relatos sean históricamente exactos, sí podemos afirmar algo con certeza. Alguien sintió la necesidad de escribirlos. Alguien percibió el vacío. Alguien intentó llenarlo. Eso ya dice mucho. La exclusión de estos textos no implica necesariamente falsedad. Implica selección. Y toda selección es una forma de poder. Decidir qué se recuerda y qué se olvida es una de las herramientas más antiguas de control cultural. Con el paso de los siglos, el silencio se normalizó. Las preguntas dejaron de hacerse. El vacío se aceptó como parte natural del relato. Y quienes lo cuestionaban eran vistos como problemáticos. Pero el vacío sigue ahí. Y cuanto más se estudia el proceso de canonización, más evidente resulta que no fue un acto puramente espiritual. Fue también político, cultural, estratégico. La historia que sobrevivió fue la que mejor servía a la estructura que se estaba formando. Este episodio no pretende validar los textos excluidos ni desacreditar los aceptados. Su objetivo es otro: demostrar que hubo versiones alternativas, que el silencio no fue universal, que hubo intentos de explicar lo inexplicado, y que esos intentos fueron descartados. La pregunta ya no es solo ¿qué ocurrió durante los años perdidos? La pregunta es ¿quién decidió que no debíamos saberlo? Y esa pregunta nos conduce inevitablemente al siguiente paso. Porque más allá de los textos, existe otra dimensión aún más perturbadora: las posibles influencias externas. Los caminos que pudieron recorrerse, las rutas que conectaban culturas, ideas y creencias en una época mucho más interconectada de lo que solemos imaginar. Si hubo aprendizaje, tuvo que ocurrir en algún lugar. Si hubo formación, tuvo que existir un contexto. Si hubo silencio, tuvo que haber una razón. En el próximo episodio, abandonaremos los textos y miraremos el mundo físico. Los caminos reales, las rutas comerciales, los contactos culturales posibles. No para afirmar nada, sino para comprender qué era posible en aquella época. Porque a veces la historia no se esconde en los libros que fueron eliminados, sino en los caminos que nadie quiso mirar. Y antes de cerrar, recuerda nuevamente: suscribirte es totalmente gratis, solo necesitas un clic. Y hacerlo te permitirá acompañarnos hasta el final de esta investigación, cuando el silencio empiece a adquirir forma. Los textos que no entraron en la Biblia fueron apartados, pero las preguntas que planteaban siguen abiertas.